Bienvenidos a nuestro podcast. Estarán en compañía de Harold Parra, Daisy Parra y quien les habla, Natalie Salazar, donde exploraremos uno de los capítulos más importantes de la historia laboral en Colombia, el movimiento obrero. Juntos descubriremos sus orígenes, los desafíos que enfrentaron los trabajadores, sus logros y cómo todo esto se entrelaza con el trabajo social. Acompáñenos a este viaje a través de la lucha por los derechos laborales en el país. Contexto económico, social y político del movimiento obrero en Colombia. A finales del siglo XIX, Colombia vivió una expansión económica basada en el café y en el inicio de la industrialización. Sin embargo, los trabajadores se enfrentaban condiciones inhumanas, largas jornadas, bajos salarios y nulas protecciones laborales. La llegada de las empresas extranjeras, como la United Fruit Company, intensificó la explotación. Políticamente, el país estaba marcado por la violencia bipartidista y los conflictos internos, lo que dificultaba la cohesión social. En este contexto, los trabajadores empezaron a organizarse en sindicatos para defender sus derechos. Inspirados en movimientos obreros internacionales, la huelga de las bananeras de 1928, a pesar de la brutal represión que dejó cientos de muertos, mostró el poder de la organización obrera. Hola, hablaremos de los objetivos del movimiento obrero y aportes a la defensa de los derechos laborales. El movimiento obrero luchaba por mejorar salarios, reducción de jornadas laborales y derecho a la sindicalización. Su impacto fue evidente en conquistas como la Ley 6 de 1945, que formalizó el derecho a formar sindicatos y a la negociación colectiva. También se lograron avances importantes como la creación de un salario mínimo y la protección frente a despidos injustificados. Estas luchas no solo mejoraron las condiciones laborales, sino que también fortalecieron el concepto de solidaridad entre los trabajadores, creando una base para futuras luchas por derechos sociales y laborales. Ahora hablaremos de la influencia del movimiento obrero en los cambios laborales durante la industrialización de los años 30. Durante la década de 1930, la industrialización aceleró la organización sindical. La Gran Depresión de 1929 agudizó las condiciones de pobreza, lo que llevó a una ola de huelgas y movilizaciones. Los sindicatos lograron influir en la creación del Código Sustantivo del Trabajo en 1950, que formalizó derechos esenciales como el salario mínimo, la jornada de 8 horas y las vacaciones pagadas. Estos cambios transformaron la legislación laboral en Colombia y garantizaron que los trabajadores tuvieran un marco legal que protegiera sus derechos. Aquí es donde entramos en la intersección entre el trabajo social y los movimientos sociales. Desde sus orígenes, el trabajo social ha estado comprometido con la justicia social y los derechos humanos. Y en ese sentido, comparte muchos de los ideales del movimiento obrero. Los trabajadores sociales no apoyan solo a individuos, sino que también promueven cambios estructurales que beneficien a las comunidades más vulnerables. Un ejemplo contemporáneo de esta relación es el rol de los trabajadores sociales en la organización de comunidades afectadas por la precarización laboral en zonas rurales o urbanas marginales. En muchos casos, los trabajadores sociales actúan como mediadores entre los sindicatos y las comunidades, facilitando procesos de diálogo, organización y defensa de derechos. Además, el trabajo social comunitario es crucial para fortalecer el tejido social, empoderando a los trabajadores a exigir sus derechos y a organizarse colectivamente. La Federación Internacional de Trabajadores Sociales reconoce esta intersección y promueve que los profesionales de esta área se involucren activamente en las luchas por la equidad y la dignidad laboral. El trabajo social, por lo tanto, no es solo una profesión de apoyo, sino también una disciplina de transformación social que aboga por un cambio estructural alineado con los principios de los movimientos obreros. Para concluir nuestro podcast, el movimiento obrero en Colombia ha dejado un legado invaluable en la defensa de los derechos laborales. Sus luchas y victorias han transformado el país y su influencia sigue vigente hoy. Pero esta historia no es solo del pasado. Los desafíos continúan y es aquí donde el trabajador social y los movimientos sociales tienen una oportunidad crucial para colaborar en la construcción de una sociedad más equitativa y justa. El trabajo social puede y debe ser un aliado en las luchas de los trabajadores, apoyando procesos de organización comunitaria y promoviendo la justicia social.
Al trabajar juntos, ambos movimientos pueden seguir avanzando en la construcción de un futuro donde el respeto por la dignidad humana y los derechos laborales esté en el centro de nuestras prioridades. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Nos escuchamos en el próximo episodio.